Bueno, quiero hablar del siervo fiel y prudente esta noche. Mateo 24, del versículos 45 al 51. Gloria a Dios. Vamos a leer en esta noche. Escuche con atención lo que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos están listos esta noche? ¿Amén? Okay, entonces vamos a leer Mateo 24, 45 al 51. Dice de esta manera: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar por este mensaje esta noche. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has reunido una vez más en tu nombre en este día. Oro a ti, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sobre tu palabra unge mis labios y mi corazón, y que el oído de tu pueblo esté atento, Dios, a lo que vas a ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. El siervo fiel y prudente esta noche. La palabra fiel indica que el siervo cree en su maestro, que su palabra es buena y que su servicio es digno. La palabra prudencia indica que el siervo es un fiel mayordomo, haciendo uso correcto de los recursos dejados a su cargo. Este siervo, dice, era puesto como mayordomo sobre la casa, o sea, la familia de su señor, para proveer el alimento diario de los demás siervos y dirigir la casa en todo durante la ausencia del Señor. Entonces, en esta noche yo quiero tratar acerca de algo muy importante que Dios nos ha llamado a hacer: el siervo fiel y prudente. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Vamos a hablar en primer lugar, puestos sobre su casa. Amén. Dice el texto, Mateo 24, el versículo 45, dice estas palabras: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, Dios nos ha puesto sobre su casa con un propósito. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Verdad? Un propósito muy grande, hermanos. Cada creyente tiene un papel importante dentro del reino de Dios que desempeñar. Por más sencillo que parezca ese papel, pero es muy importante. Yo lo creo. Y espero que usted también lo crea esta noche, ¿verdad? Y muchas veces los cristianos, ¿verdad? Los cristianos nuevos no lo entienden del todo, ¿verdad? Yo personalmente no lo entendía al principio de mi vida cristiana. O sea, a veces no alcanzamos a vislumbrar para qué estamos en la iglesia. ¿Cuál es el propósito, verdad, de venir a la iglesia? Y muchas veces las personas se hacen muchas preguntas, tienen muchos signos de interrogación acerca de el por qué, el propósito, el por qué, amén, debo de ir a la iglesia, el por qué voy a la iglesia. Aleluya. Bueno, Dios tiene un plan esta noche, y es un propósito grande, es un propósito para cada hijo de Dios. Así es que lo primero que tenemos aquí es que dice que esta parábola nos habla del siervo fiel y prudente que fue puesto para dar el alimento a tiempo, dice. El siervo fiel y prudente está puesto para dar ese alimento a tiempo. Ahora, el alimento tiene que ver con lo espiritual, ¿verdad? Lo espiritual. La responsabilidad del siervo fiel y prudente es hacer la voluntad de Dios y servir a los demás, a sus consiervos, como dice el texto. La iglesia es el lugar donde nos reunimos, pero también donde servimos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, también donde servimos. David, por ejemplo, cuando huía de Saúl, del rey, él llegó, ¿verdad?, con el sacerdote Ahimelech. Dice la Biblia que David llegó con sus hombres y le dijo al sacerdote que si tenía algo de comer para él y sus hombres.
Bueno, la cuestión está que el sacerdote lo único que tenía eran los panes de la proposición. Los panes de la proposición no los podían comer más que los puros sacerdotes. Pero escúcheme bien, el sacerdote hizo su trabajo como siervo de Dios. Él les dio, dice, les dio los panes a David y a sus hombres. Y Dios no se enojó por eso. Al contrario, hubo bendición para el sacerdote y su casa. Vemos ahí en 1 Samuel capítulo 21, vemos esta historia, gloria al Señor. 1 Samuel capítulo 21, versículo del 1 al 6, vamos a leer, dice estas palabras: Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6 dice: así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, esta acción que hizo, ¿verdad?, el sacerdote, lo hizo como siervo en esta noche. Porque nuestro texto dice que el siervo fiel y prudente es dejado o es puesto para dar el alimento a tiempo. El siervo fiel y prudente responde a la necesidad a tiempo y forma y alimenta a los necesitados, porque entiende que ha sido puesto sobre la casa de su Señor y su amo esta noche. Entonces, hay un propósito, mis hermanos, ¿verdad? El venir a la iglesia, el congregarnos esta noche. El propósito es servir. El propósito es convertirnos en siervos, pero siervos fieles y prudentes. No siervo malo, como vamos a ver en segundo lugar acerca del siervo malo, porque esta parábola también nos habla del siervo malo. Mateo 24, versículos 48 al 51, dice estas palabras: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Escúcheme bien, el siervo malo no considera que hay consecuencias por hacer mal su trabajo esta noche. Aleluya. El siervo malo, primeramente, él pensó y dijo: mi señor tarda en venir. ¿Cuántas personas tienen esa mentalidad? Inclusive gente, ¿verdad?, que han tenido la oportunidad de servir a Dios, tienen la mentalidad y dicen: el Señor tarda en venir. Todavía falta mucho para que suceda la venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El siervo malo dijo: mi Señor tarda en venir. O sea, no piensa en el regreso de su Señor. Él no considera, ¿verdad?, que su Señor regresará pronto. Gloria a Dios. Muchos tienen la venida de Cristo por tardanza. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, encontramos estas palabras. 2 de Pedro 3, 9. Mas, oh amados, el 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta, verdad?,
El Señor no retarda su promesa. Dice, algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen, el Señor tarda en venir. Pero dice este texto que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, dice, para con nosotros, para con los seres humanos. Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y procedan a arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Primera Tesalonicenses, también capítulo 5, del 1 al 3. Vean conmigo. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está hablando, ¿verdad?, precisamente de la venida de Cristo, que será como un ladrón en la noche. Muchos lo tienen por tardanza, pero dice, el Señor vendrá en el momento cuando menos piensen. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Estamos viviendo esos tiempos donde muchos tienen por tardanza la venida de Cristo. Así que el siervo malo, negligente, él dice que el Señor tarda en venir. También el siervo malo golpea a sus hermanos, dice. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Es lo que dice el texto, dice, ¿verdad? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. El siervo malo golpea a sus hermanos. En vez de ayudar a la obra, el siervo malo golpea a sus hermanos. Se la lleva peleando con los hermanos en la fe. Yo recuerdo un joven allá en Mazatlán, ¿verdad? Que iba a la iglesia en Mazatlán. Este joven, ¿verdad?, era muy peleonero, era muy alegador, le quería pegar a todo el mundo, y así era bravo, ¿verdad? Y pues lo teníamos ahí tachado como el alegador, ¿verdad?, el que no se le podía decir nada. Y sí, llegaba y se sentaba, pero casi nadie le hablaba por lo mismo. O sea, le sacábamos la vuelta. Amén. El siervo malo dice que golpea a sus hermanos. El siervo malo se la lleva criticando todo lo que se hace en la iglesia. Es razonador. Y en vez de ser una bendición, es una carga. Es lo que dice acerca del siervo malo esta noche. También el siervo malo come y bebe con los borrachos, dice. Versículo 40, ¿verdad? Come y bebe con los borrachos. Gloria a Dios. Versículo 49, perdón. Entonces, el siervo malo vive un estilo de vida muy contrario, hermanos, a la Biblia. Cuando dicen amén. Su conducta no es correcta. Esto nos habla de que el siervo malo tiene por descuido el regreso de Cristo a la tierra por su pueblo. O sea, está descuidado. No piensa en que su Señor regresará en cualquier momento. Por eso se comporta de esa manera. Aleluya. Porque vive de esa manera, vive descuidando, ¿verdad?, las cosas espirituales. Vive así el siervo malo. Mateo 25, vamos a leer versículo 26 al 30 de ahí, del siguiente capítulo. Mateo 25 al 26 al 30 dice: respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo malo, ¿verdad?, vive ese estilo de vida en esta noche. Gloria a Dios. También el siervo malo será castigado duramente. En nuestro texto, Mateo 24, el versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo malo, dice, será castigado. Habrá un castigo para los siervos malos. Por ser siervos hay una responsabilidad que recae sobre ellos, pero como no responden a Dios como siervos, serán castigados.
El siervo no puede huir de su responsabilidad, mis hermanos. Hay castigo para aquellos que, ¿verdad?, se supone que deben de ser siervos, pero no se comportan como servidores. Tenemos el caso de Giezi, el siervo del profeta Eliseo. Giezi, ¿verdad?, tomó algo que no debe haber tomado, tomó oro, tomó plata, ¿verdad?, equivocadamente, y lo escondió. Y dice que cuando llegó delante del profeta Eliseo, Eliseo lo confrontó y le dijo de dónde venía. Y lo que sucedió aquí es que la Biblia dice que la lepra le brotó en la frente a Giezi. Vino la lepra, se contagió de lepra. Segunda de Reyes, vamos a leer capítulo 5, versículo 25 al 27. Segunda de Reyes 5, 25 al 27. Dice: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Por la responsabilidad que él tenía como siervo, y no lo hizo, no hizo el trabajo de siervo, dice que quedó leproso, blanco como la nieve. Porque él era un siervo del profeta, pero él hizo las cosas mal en esta noche. También tenemos el ejemplo de María, la hermana de Moisés. María, hermanos, cayó en la murmuración, ¿verdad? María y Aarón, su hermano, que eran hermanos de Moisés también, cayeron en la murmuración, murmuraron contra Moisés. Era el hermano de ellos en la sangre, pero era el líder, era el pastor, ¿verdad?, que estaba al frente, era el líder, era, amén, el profeta que Dios había levantado. Ellos murmuraron, y la Biblia dice que la lepra también le brotó a María. Le sucedió igual que a Giezi, ¿verdad? Porque María se salió de la responsabilidad que tenía como sierva. En Números capítulo 12, Números 12, versículos 9 al 12, vamos a leer esta noche. Números 12, 9 al 12. Dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Cayó la lepra también sobre María esta noche, porque hay consecuencias. El siervo malo, dice nuestro texto, será castigado duramente. Que Dios nos ayude, gloria a Dios. Pero vamos a hablar en tercer lugar de la recompensa del siervo fiel y prudente, porque estamos hablando del siervo fiel y prudente, ¿verdad? Y la recompensa es muy tremenda, dice nuestro texto. Vamos a volver al texto, Mateo 24, versículos 45 al 47, dice estas palabras: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Algunas versiones de la Biblia mencionan el esclavo fiel y discreto. Es el siervo fiel y prudente. Y cuando hablamos del siervo fiel y prudente, ¿verdad?, estamos hablando de cristianos que empiezan, ¿verdad?, a servir a Dios en la iglesia, a servir por los demás esta noche. O sea, a tomar un papel de servicio, ¿verdad?, un papel de servicio por la obra de Dios.
Entonces lo primero que vemos aquí, dice que el siervo fiel y prudente será bienaventurado. ¿Cuántos son bienaventurados esta noche? Bienaventurado, es algo tremendo. Dice que cuando su Señor regrese, lo encuentra haciendo el bien. Y así es. Cuando el Señor regrese, que nos encuentre haciendo cosas buenas para Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a estar siempre haciendo el bien. Que cada hijo de Dios sea un siervo fiel y prudente. Gloria a Dios. Para mí es una gran inspiración y un gran ejemplo mirar hermanos y hermanas que no paran de hacer el bien por los demás. Es algo tremendo eso. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Que siempre están apoyando la obra de Dios. Siempre están apoyando los eventos, evangelismos, ¿verdad? Aquí y allá, gloria a Dios, en todos los aspectos. Esos son los siervos fieles y prudentes. Amén. La iglesia de Cristo, cada iglesia, ¿verdad?, necesita de siervos fieles y prudentes, porque solamente así la iglesia va a caminar hacia adelante. Uno solo no puede llevar adelante, ¿verdad?, la carga, pero cuando hay un grupo de siervos fieles y prudentes, la iglesia camina poco a poco, pero va caminando hacia adelante en esta noche. Y para mí es una gran inspiración, inclusive personas ya mayores siendo fieles, sirviendo en algo, sirviendo a Dios, sirviendo en algo, ¿verdad?, haciendo algo para Dios, gloria al Señor. Yo a veces escucho, ¿verdad?, los servicios de la iglesia de los Mochis, de la iglesia de Nogales, Sonora, y ahí mencionan a un grupo de guerreras, algo así, hermanas guerreras, y son un grupo de hermanas de la tercera edad que le dedican un día en la semana y salen a evangelizar casa por casa. Y se van un grupo de hermanas de la tercera edad, de 60 y tantos años, ¿verdad?, 70 y tantos años, ahí andan un grupo de hermanas predicando, repartiendo folletos, tocando puertas y orando por la gente. Eso es algo tremendo esta noche. Entonces, ¿verdad?, se trata de eso. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 3, versículo 27. Proverbios 3:27. Dice estas palabras: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues a hacer bien, haz el bien y Dios te va a bendecir esta noche. Aleluya. Gálatas capítulo 6, versículo 10, encontramos las palabras del apóstol Pablo en cuanto al servicio. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice que debemos de hacer el bien a todos. El siervo fiel y prudente hace el bien. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Hebreos 13:16 también nos dice estas palabras. Hebreos 13:16 dice así: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De hacer el bien. Entonces el siervo fiel será puesto también sobre todos los bienes de su Señor, dice nuestro texto. Va a ser puesto sobre todos los bienes de su Señor. Aleluya. El siervo fiel y prudente será puesto sobre grandes ministerios. La Biblia dice que al que tiene se le dará más, ¿verdad? Al que es hallado fiel se le confiará más. Se le darán los lugares o puestos más prominentes esta noche. Es como una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Un buen empleado en una empresa, es obvio que si ese empleado es trabajador, es puntual, llega puntual a sus trabajos, es responsable, es respetuoso, es honesto, obviamente ese empleado va a ser ascendido a un mejor puesto en esa empresa. Eso es muy claro en la vida cotidiana. Es lo mismo en las cosas de Dios en la iglesia esta noche. Aleluya. Los siervos fieles y prudentes van a ser puestos sobre cosas grandes, sobre grandes cosas en esta noche. Aleluya. Todo esto es algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya.
Que Dios nos ayude a ser siervos fieles y prudentes. Quiero terminar, amén, con esta ilustración, historia, la historia de Cementos Mexicanos. Hace un tiempo atrás, amén, escuché esta historia, ¿verdad?, de cómo empezó esta empresa, Cementos Mexicanos. Su fundador, Lorenzo Zambrano, él comenzó, escúchame bien, este hombre, ¿verdad?, creo que ya no vive, pero él, ¿verdad?, comenzó como empleado de una planta de cementos. Él trabajaba como empleado, él no tenía ningún puesto alto en esa empresa. Él trabajaba, era un empleado más en Nuevo León, Monterrey. Entonces, él, ¿verdad?, era el empleado, pero este hombre, don Lorenzo Zambrano, ¿verdad?, fue un hombre muy trabajador y un fiel empleado, ¿verdad? Él trabajó, al final, escúchame bien, él terminó comprando aquella pequeña empresa cementera y se convirtió en Cementos Mexicanos. Y esta empresa, hermanos, es conocida a nivel mundial, trascendió mundialmente, porque hubo un hombre trabajador, fiel, prudente, ¿verdad?, que desde que fue empleado, ¿verdad?, él fue honesto y él terminó comprando esa empresa, le traspasaron, el dueño de la empresa se la traspasó, él le pagó, él se asoció con otra persona y fundaron Cementos Mexicanos. Y así empezó. Y ahorita, ¿verdad?, Cementos Mexicanos anda por toda Latinoamérica. No sé si hasta en Europa, en Asia, pero todo lo que es Centro, Sudamérica, los Cementos Mexicanos llega hasta aquellos países, hermanos. Entonces esto habla, ¿verdad?, de que el siervo fiel y prudente va a ser recompensado. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro texto dice eso. Por eso somos llamados a ser esos siervos fieles y prudentes que hacen bien su trabajo, que sirven, que son fieles, que son honestos, que son, amén, serviciales, gloria a Dios, y entienden el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque como les decía en un principio, Dios tiene propósito esta noche para cada persona, cada cristiano, ¿verdad? Por más nuevo que empiece a venir a la iglesia, Dios tiene propósito. Dios tiene propósito para ustedes, para cada uno de nosotros esta noche. Pero tenemos que tomar el papel del siervo fiel y prudente esta noche. No del siervo malo, ¿verdad?, sino del siervo fiel y prudente que hace bien su trabajo, ¿verdad?, y que es puesto sobre toda la casa de su Señor. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Amén. Así que en esta noche vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Denle una alabanza a Dios. Gracias, gracias, gracias Cristo. Gracias Señor. Amén. Aleluya. Yo quiero que en esta noche incline su rostro, cierre sus ojos por favor. Quiero, amén, hacer un llamado al altar. He predicado acerca del siervo fiel y prudente, mis hermanos. Aleluya. La iglesia necesita siervos fieles y prudentes, no siervos malos, sino personas que entiendan el propósito por el cual Dios los ha llamado. Al principio no se entiende del todo cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo no lo entendía de nuevo converso en mis primeros meses que empecé a ir a la iglesia, pero con el tiempo yo empecé a entender lo que Dios tenía para mí, lo que Dios quería para mí. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, uno empieza, ¿verdad?, a hacer decisiones, a obedecer, a involucrarse en las cosas de Dios, a meterse en las cosas de Dios, a dar pasos de fe. Y entonces Dios empieza a involucrar en nuestras vidas también. Y eso es algo tremendo. Y yo se lo puedo asegurar esta noche, hermano, hermana, que Dios tiene ese plan y ese propósito para su vida. Pero usted tiene que abrir su corazón. Usted tiene que estar dispuesto, dispuesta, ¿verdad?, a decir: Señor, aquí está mi vida. Si mi vida sirve para
algo para ti, Señor, aquí está mi vida. Y quiero decirle que nuestras vidas son de gran valor ante los propósitos de Dios, ante los ojos de Dios. La vida que usted tiene valor ante Dios esta noche. Y muchas veces, ¿verdad?, nos descalificamos a nosotros mismos. Hay gente que dice, no, es que yo no sirvo para nada. Es más, a mí siempre me han dicho que yo no la voy a hacer, que yo no voy a servir para nada. Quiero decirle que Dios dice otra cosa de usted. La Biblia dice otra cosa de usted. Y Dios dice que usted tiene talentos, tiene dones, los cuales usted puede desarrollar para los propósitos de Dios. El siervo fiel y prudente entiende perfectamente esto y puede, amén, abrir su corazón y servir a Dios. Así que yo quiero hacer este llamado al altar esta noche. Quiero orar por usted, hermano, hermana, para que Dios se revele, Dios se muestre a su vida y usted pueda, ¿verdad?, entender que hay propósito de Dios para usted. Así que vamos a abrir este altar en esta noche. ¿Por qué no vienen aquí al frente, por favor? Pásenle. Gloria a Dios.